Y también quiero decir otra cosa. Yo tengo unos presupuestos en la Comunidad de Madrid. El presidente Sánchez no tiene. Y yo acudo siempre cuando se convoca el debate del Estado de la región. El presidente en 6 años ha ido una vez. Y yo tengo mayoría absoluta. Pedro Sánchez perdió las urnas. Yo tengo un gobierno estable. Él ha cambiado ya 44 veces de ministros. Mi gobierno no tiene corrupción. El suyo está siendo investigado por todos los organismos, incluso por la prensa internacional. Y desde luego, mi pareja no va a la Puerta del Sol a hacer negocios. La suya sí, a la Moncloa, que es donde nacen todos los negocios que están investigándose. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto, amigos, es que alguien ha puesto en su sitio a Pedro Sánchez. Ya estaba bien. Esto parecía que no teníamos oposición. Parecía que esto era, pues, dejemos que vayan pasando cosas, a ver si cogemos el poder. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho ya basta. Y ha dicho basta por lo siguiente. Lo que no puede coger el presidente del gobierno, no puede coger, es hacer lo siguiente, amigos. Estar desde una rueda de prensa desde Europa, teniendo a su mujer imputada, a su hermano imputado, al Lama, el amigo del presidente, imputado, a Ábalos, su número 2, a punto de ser imputado, a Torres a punto de ser diputado, a Armengol a punto de ser diputada, con un gobierno salpicado de corrupción hasta las trancas, y que venga este señor a decir que Ayuso tiene que dimitir, y, amigos, que en la Comunidad de Madrid es el foco de la corrupción a nivel nacional. Esto no puede ser, porque, amigos, lo de Sánchez ya es de aurora boreal, y es de aurora boreal en todos los sentidos. Lo próximo que va a ser, ya echar las culpas a Ayuso. Ahora va a echar las culpas ¿a quién? Pues seguramente a Franco echará las culpas de la corrupción. Esto es un cachondeo. Y claro, ayer miles y miles de personas se manifestaron en las calles. Se manifestaron en las calles para decir basta a tanta corrupción, basta a la mafia y basta a este gobierno indigno que está destruyendo la nación, que está destruyendo el país y sobre todo que nos está robando los cuartos a los trabajadores honrados. Vamos a ver imágenes de cómo fue ayer la manifestación, amigos, una manifestación que sorprendentemente fue un auténtico éxito. Véanlo. Multitud de personas han participado este domingo en una manifestación en la Plaza de Castilla de Madrid, convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema "Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad, elecciones generales ya". ¿Tú crees que es normal un gobierno de España que esté en contra de España? Todo, que se está acabando la democracia, o sea, todo, así de fácil. No hay nada bien. Este gobierno es un tramposo, un mentiroso y se tiene que ir fuera de España. Miembros de la cúpula del PP han asistido a la protesta en la que han defendido la nefasta gestión del gobierno y han afirmado que la situación de nuestro país es absolutamente insostenible. La gestión del gobierno es nefasta y se vio ayer con el caos ferroviario, que no es un caso aislado, sino que, como saben todos ustedes, se va acumulando desde hace ya varios meses. Desde el Partido Popular de Madrid, como no puede ser de otra manera, vamos a estar siempre apoyando cualquier reivindicación de la sociedad civil que se haga en nuestra región, en nuestra ciudad, en aras de un país, de conseguir un país más digno y un gobierno decente. Por otro lado, también ha participado en la manifestación el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha afirmado que su partido estaría dispuesto a apoyar una moción de censura presentada por el Partido Popular. Si hay cualquier moción de censura contra el gobierno, no eludo la pregunta,
Nosotros estamos dispuestos a apoyarla si es para la convocatoria inmediata de elecciones y si en ella no hay ningún tipo de cesión al separatismo. En su manifiesto, los convocantes han asegurado que no es una concentración de izquierdas, derechas o centro, sino de demócratas dispuestos a hacer frente a un proceso que conlleva un carrusel de cesiones ilimitadas y decisiones que trituran el interés común. Pues ayer una manifestación donde cientos de miles de personas, amigos, pidieron elecciones ya. Que se acabe este circo maldito, este circo de Don Pirolo que no tiene ninguna gracia. Porque, amigos, lo que pasa en España es un auténtico ataque a la democracia, un auténtico ataque a la unidad nacional y sobre todo un auténtico ataque a todos ustedes, que se levantan todos los días a las 6 de la mañana y tienen que trabajar casi ya 8 meses al año para pagar impuestos para que vengan luego estos y se lo lleven. No solo que nos atracan fiscalmente y luego no es para decir vamos a tener mejores escuelas, mejores hospitales, no. Para que esta trama corrupta se lo lleve como se lo lleva. Y esto es indigno. Y ya sabemos, amigos, que la trama corrupta, y luego lo hablaremos, que le ha dicho a esta trama, le ha dicho la Fiscalía Europea a Sánchez que el fiscal general del Estado tiene que dimitir, que una persona imputada no puede estar juzgando a otras personas imputadas. Lo dice la normativa europea. Pero Sánchez, ¿por dónde se lo pasa? Por el arco del triunfo. Y es que lo que tiene que despertar ya todo el mundo y saber la verdad, que no estamos ante un Zapatero, no, estamos ante un sátrapa muy peligroso, que lleva a la nación directamente a una narcodictadura bolivariana, como la de Venezuela. Porque, ojo, cada día los síntomas son más graves. Y lo que no se puede hacer es lo que ha hecho el Partido Popular, o los determinados presidentes del Partido Popular, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba avisando. Si Sánchez no convoca la conferencia de presidentes autonómicos, no se puede ir de uno en uno a Moncloa para blanquearle. Y luego después de que van de uno en uno decir, bueno, si es que nos engaña, pues claro que te va a engañar. Lo que no se puede hacer es blanquear el caso Sánchez, el caso Begoña Gómez, el caso hermano de Sánchez. No se puede blanquear con una normalidad democrática que no existe en este país. Y es que hemos visto al presidente del gobierno atacar con uñas y dientes a un ciudadano particular, que en este caso es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de una forma indigna, de una forma sin precedentes. Se ha utilizado la Fiscalía del Estado, hasta el punto que han revelado secretos que ese fiscal general del Estado ha tenido accesos. Y claro, cuando tú eres fiscal del Estado, tienes la obligación de determinada información no decirla a la prensa. Por eso está imputado. No porque haya dicho la verdad, no ha dicho la verdad. ¿La verdad de qué? ¿De que ha utilizado un organismo para hacer una persecución, una cacería política a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Esto es increíble. Pero mientras tanto, amigos, mientras Sánchez huele a imputación, ha entrado en una guerra sin precedentes con la presidenta de la Comunidad de Madrid y hoy ha tenido ese rapapolvo que necesitabas. La señora Ayuso ha dicho basta, se acabó, no voy yo a Moncloa a mantener este circo de Don Pirolo, este circo de la inmundicia, este circo del terror que significa el Partido Socialista. Y le ha dado un rapapolvo sin precedentes, diciendo a las claras que en Correos no lo utilizó su novio para hacer negocios como lo utilizaba Moncloa, Begoña Gómez para hacer negocios y utilizando la figura del presidente del gobierno. Es increíble, amigos, lo que pasa en este país. Y ya está bien la cacería de la ultraizquierda, ya está bien. Y ojo, que es que parece que a muchos de las derechas le parece muy bien que vayan todos contra Ayuso, así nos quitamos un rival de encima. Pero hombre, Feijóo, pero hombre,
despierta. Si te han dado el puesto, si no hace falta que quites a Ayuso. Lo que tienes que hacer es ganarte el puesto, correr en el campo, sudar en el campo, que no sudas. Que miras la pelota a lo lejos. Y luego encima tampoco tienes mucha calidad técnica. Trabaja, porque dicen que el campo es para que lo trabajes. Vamos a escuchar el vídeo de hoy, amigos, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto en su sitio a 6 años de sanchismo y a toda la brunete mediática de la extrema izquierda. Escúchenlo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado acudir a la reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que se la había convocado para este viernes, al considerar que este la ha difamado y por celebrarse tras negociar con los partidos independentistas catalanes la ruptura de la Hacienda Común. Así, a través de un comunicado, el gobierno madrileño explica las razones por las que ha declinado asistir a la reunión, y es que por un lado considera que el pacto de financiación va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones, y en esta línea para el Ejecutivo regional no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno, según señalan, y recalcan que desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse. Por otro lado, desde la Puerta del Sol han argumentado que menos de 24 horas antes de la convocatoria de la Moncloa, el presidente del gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención el día anterior en el Congreso de los Diputados. Es por todo esto que la presidenta ha decidido no cancelar su agenda este viernes y continuar con el evento que desde hace semanas tenía convocado en Porriño, con varias instituciones más. Pues ahí lo tenemos, amigos, es que hay que plantarse y hay que saber quién es el enemigo y no jugarle el caldo gordo. Aquí no podemos dar normalidad institucional cuando te están dando un golpe de Estado. Aquí no podemos dar normalidad institucional cuando un tipo está directamente, su fiscal general de Estado está imputado. Aquí no podemos dar normalidad institucional cuando la mujer del presidente del gobierno está imputada. Cuando la UCO señala directamente al presidente del gobierno español. La UCO, la Guardia Civil, señala. Y ojo que es que el segundo informe que se está preparando es brutal. Pero hay un tercer informe, porque todavía quedan muchísimos teléfonos por abrir. ¿Y se acuerdan ustedes que le hablábamos del famoso pendrive que Koldo había sustraído a Ábalos y donde había muchísimas cosas que decir? ¿Se acuerdan? Ahora Ábalos está pidiendo al juez que no se abra ese pendrive, que no se utilice ese pendrive, que tiene ahí fotos de los niños, sí, claro, y de las niñas también, Ábalos, y de las fiestecitas también, y de los correos electrónicos que mandabas, y de las mordidas que mandabas. No, Ábalos, esto es, amigos, por donde lo miren ustedes, es de aurora boreal. Porque es que hasta tal punto está la situación, y ojo, porque si cuando estamos hablando que Sánchez está, que el fantasma de la imputación recorre día sí y día también Moncloa, no lo estamos diciendo por decir. Estamos hablando de que hay información muy concreta. Ojo, que ya la UCO se ha puesto también sobre la pista, sobre las huellas de Sánchez en República Dominicana. Y están siguiendo muy de cerca la huella de Sánchez en República Dominicana. Y empieza a entenderse por qué decía la UCO que Aldama utilizaba la República Dominicana como lavadero de dinero. Y puede empezar a entenderse por qué iba a los Falcos constantemente sin ningún control a República Dominicana. Y qué negocios tenía Begoña Gómez en República Dominicana. Porque todo, amigos, es el triángulo Caracas, Madrid, República Dominicana. Y es que lo que tenemos que contarle hoy es brutal. Hasta tal punto le tenemos que contar cosas que se van a quedar ustedes con los pelos como escarpias. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar nuestro querido Gabriel Araujo. Junto a Gabriel Araujo
También está con nosotros el gran Fernando Martínez Dalmao, que se le une Luis Losada. Junto a Luis Losada tendremos a Luis Pardo. También estará desde Zaragoza, el Mañico de Oro, nuestro querido Fernando Sancho. Y también, amigos, tendremos a Santiago Botero Jaramillo, candidato a la presidencia de Colombia, que nos va a hablar de lo que está pasando en Colombia y por qué se presenta. Porque ha levantado la mano y ha dicho: tengo que coger el destino de mi país en las manos para sacarlo de la inmundicia que lo ha metido Petro. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver: en la TDT de Madrid, de Guadalajara, también nos pueden ver en la TDT de Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Islas Canarias, Sevilla. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, tablets, televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden que nos pueden ver en los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Y como ya saben, nos pueden seguir a través de las plataformas de las cableras en toda Hispanoamérica por medio de TV Libertad. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube nos pueden seguir. Y sobre todo un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728673. Y hoy, amigos, hoy es una dedicatoria especial de este programa a un guerrero que ha fallecido, a nuestro querido Enrique Vargas. Desde aquí le mandamos el pésame a sus hijos, a nuestro querido Santiago, Carmen y Enrique, y a su nuera Karen. Un fuerte abrazo, amigo, y descansa en el cielo. Que sepas que siempre te hemos querido mucho y te vamos a echar mucho de menos. Y vamos a empezar, amigos, porque ¿saben ustedes que el juez Peinado va a llamar de nuevo a Sánchez a declarar? ¿Que va a llamar también de nuevo a Begoña Gómez a declarar? ¿Saben ustedes lo que acaba de decir el auto, que dice lo siguiente? Que tráfico de influencias, que hay serios indicios de que Begoña Gómez ha cometido un delito de tráfico de influencia, lo dice el auto de juez Peinado. Pero es que, amigos, Sánchez ya mintió ante el juez Peinado. Dijo dos mentiras, bajo juramento. Y además, la UCO ha entregado material muy sensible sobre Pedro Sánchez. Y es que lo que ustedes no saben es cómo Bolaños y Moncloa han intentado tapar el informe de la UCO. Atención, de este primer informe de la UCO que todos ustedes han conocido, y se lo hemos ido explicando, hay 43 folios, atención, que el Departamento de Seguridad Nacional, que dirige Félix Bolaños, ha declarado secreto. 43 folios que ha declarado secreto del primer informe de la UCO. ¿Y qué dicen esos folios? En dichos folios figuran nombres, Sánchez, nombres, Pedro, y apellidos que implican a altos cargos del Estado en el mayor caso de corrupción de la historia de España. Lo vuelvo a repetir, en esos 43 folios que el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Bolaños, ha capado del informe de la UCO, hay nombres y apellidos de altos cargos del Estado que habrían cometido el mayor robo de la historia de España. Sánchez, no tengo que decirte qué nombres y apellidos son. No tengo que decírtelo. Porque para eso está Ábalos, que te lo diga. Pero a ustedes tampoco tengo que decirles los nombres y apellidos que son. Saldrán publicado. Tarde o temprano saldrá publicado. Porque aunque han decretado
que esto es secreto de Estado, el juez lo va a pedir. Oiga, ¿cómo que secreto de Estado? Que hayan cogido una panda de chorizos robando. ¿Qué secreto de Estado es ese? Eso será el secreto para los chorizos, pero no para el Estado. ¿Qué vamos a esperar? ¿75 años a que sepamos el secreto de Estado? Esto es increíble, amigos. Y es que, como hemos dicho antes, el juez Peinado, sobre el tráfico de influencia de Begoña Gómez, dice que es un delito muy grave y hay sólidos indicios que apuntan a la posible comisión de los delitos. Lo vuelvo a repetir, el fantasma de la corrupción está atravesando Moncloa día sí y día también, pero el fantasma de la imputación de Sánchez cada día está más claro. Porque lo que ya todo el mundo sabe, y es evidente, que la UCO prepara un segundo informe. Ya lo anunciamos la semana pasada. Un segundo informe que va a ser terrible. ¿Vas a coger también Bolaños y tu Departamento de Seguridad Nacional y lo vas a capar? ¿Lo vas a censurar? No te preocupes, Bolaños, no te preocupes, porque es que se está preparando un tercer informe. Que si el primero fue demoledor y lo has tenido que capar, el segundo va a ser machacador y el tercero ya no digamos. Y es más, ya la UCO está en República Dominicana recopilando información muy jugosa sobre el número 1 y el 2, y a lo mejor Ábalos, y a lo mejor Bolaños, a lo mejor también sobre ti, pero bueno, fíjate, voy a poner en duda que hayas cometido algún delito, lo voy a poner en duda, no creo, porque el pobre es un lacayo al servicio del mal, pero no creo que esté metido en la trama. Sí le tendrán como sicario, como tenía el conde Drácula a Igor, sí, pero Igor al final no se aprovechaba de las tropelías de Drácula. Bueno, o sí un poco, ¿no? Pero no en ese punto o en ese grado. En definitiva, amigos, esto está que arde. Los 43 folios que el señor Bolaños ha capado de ese informe de la UCO y que el juez va a pedir el segundo informe que va a ser ya determinante y el tercero. ¿Podrá el sátrapa aguantar un minuto más? Ya les digo yo que no. Porque el PNV, que ahora mismo hay una guerra interna sin precedentes de jóvenes y los viejos, parece que empieza a girar los ojos hacia la moción de censura. Y recuerden, amigos, que no les engañe ni el número 1, ni en Igor, ni el conde Drácula, ni la pichona ni el pichón, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos, vamos a continuar y ayer yo creo que hay que recordar el lema, la manifestación de ayer, una vez más la gente salió a la calle, la gente reivindicó y si Sánchez hiciera una manifestación y fuera tanta gente a esa manifestación, la tendríamos hasta en la sopa, porque ¿se acuerdan ustedes cuando vinieron los 4 taraos que les dieron el bocadillo de mortadela y la lata de Coca-Cola ahí a Ferraz a gritarle, que eran 4 y el de la mochila, que parecía que ha venido de aquí, yo qué sé, el ejército de Zimbabue, y no eran más de 3.000 personas. Imagínense que Sánchez hace una manifestación que más de 100.000 personas, pues seguramente que esto lo vendería 1 y 1000 veces. Miren lo que dice la noticia, dice Sánchez a prisión, y los otros gritos más coreados en la manifestación de Madrid para exigir elecciones. Y es que es verdad, Sánchez a prisión, porque es que todas las cámaras están pendientes de Sánchez. Ahora mismo, el juez Peinado y la Audiencia Nacional están pendientes de Sánchez. Y ojo, cada día se acerca más a la imputación.
Pero vamos a seguir hablando de cosas como estas, que dice la noticia: un fantasma recorre la Moncloa, el temor de Pedro Sánchez a ser imputado. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Losada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Ángel, encantado. Bueno, hay un fantasma que ya se pasea por Moncloa con las cadenas, con las bolas de hierro. Ya le oyen en todos los lados y hablan de que la imputación de Sánchez cada día está más cerca. Pues sí, a ver, lo que hay en Moncloa y sobre todo en Ferraz es un ambiente de enorme tensión, porque son conscientes de que la situación para ellos es extraordinariamente difícil. Así que lo que se está empezando a plantear es la necesidad de un recambio. Decías antes que en el PNV y también en Junts se empieza a barajar la posibilidad de la moción de censura. Hay una opción B, que no sería una moción de censura, porque para ellos el PP y desde luego Vox es la bestia negra, pero que sí sería forzar un recambio dentro del Partido Socialista, es decir, forzar a que el propio Partido Socialista buscara un sustituto alternativo. Creo que eso también se puede estar manejando y que en Ferraz se empieza a barajar también ese escenario, porque ellos son conscientes de que Pedro Sánchez está en una deriva de enfangamiento personal y colectivo del propio Partido Socialista, del que va a ser muy difícil levantarse. Así que empiezan a pensar, oye, si empieza a salir más información de corrupción, esto es insostenible. Así que eso es lo que se empieza a barajar. ¿Cuál es la estrategia por parte de Pedro Sánchez? Defenderse y agarrarse al sillón. En primer lugar, porque la mejor manera para él, para sus intereses particulares de defenderse, es estar en la Moncloa. Y creo que eso explica también la defensa acérrima que ha hecho de su fiscal general, que no es que le tenga especial cariño, que a lo mejor también, sino que lo ha utilizado como un muro de contención. Si atacan al fiscal general, no me atacan a mí. Y además le sirve como defensa frente al Tribunal Supremo, porque él sabe que el único freno que tiene ahora mismo es el Poder Judicial. Y por lo tanto, todo lo que pueda hacer para erosionar el Poder Judicial, para acusarles de lawfare, para tratar de desacreditarles por supuesta prevaricación, etcétera, etcétera, lo va a hacer. Le ha salido muy mal la querella contra el juez Peinado, porque no solamente se han echado por unanimidad, sino que ha sido un revolcón absolutamente espectacular. Y yo creo que la estrategia que está siguiendo ahora de defensa del fiscal general frente a un Supremo que también ha acusado por unanimidad, pues tiene como objetivo esa estrategia de desacreditar al Poder Judicial para cuando le toque a él, porque él sabe que tarde o temprano también él va a pasar al banquillo. ¿Qué opinas que directamente hayan censurado 43 folios del informe de la AUCO? Pues hombre, a mí me parece lamentable porque supuestamente es por seguridad nacional, pero es que claro, por seguridad nacional hemos escuchado tantas cosas que no eran seguridad nacional. Es que este gobierno nos secuestró a todos los ciudadanos en casa bajo el auspicio de un comité de expertos que no existía. Entonces, hombre, eso de la seguridad nacional para mí es muy cuestionable, porque además para este gobierno la seguridad personal y la nacional están confundidas. Están tan confundidas que cuando él ha querido querellarse contra un juez por un asunto personal, ha utilizado la abogacía del Estado. O sea que es que él confunde sus intereses particulares con los intereses de Estado y arrastra a todo su gobierno a hacer exactamente lo mismo. Así que yo dudo que esté en riesgo la seguridad nacional y por eso tengo la confianza de que obviamente el juez va a pedir esa información, se desclasifique, obviamente al juez se la van a desclasificar y si el juez considera que no afecta a la seguridad nacional, lo hará público. Y yo tengo esa esperanza porque, insisto, yo creo que ahora mismo el único freno que tiene Sánchez es aparte de la ciudadanía, que yo creo que la manifestación de ayer fue muy importante porque evidenció que la ciudadanía está absolutamente ajena a este gobierno y que lo que quiere es pasar página de esta pesadilla, pero además de la ciudadanía, yo creo que el único freno para este gobierno es el Poder Judicial. El gobierno lo sabe y por eso está en una estrategia de acoso y derribo contra el Poder Judicial. Pues don Luis Losada, como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y recuerden amigos que no pueden olvidarse de ver todos los domingos a las 22 horas el programa con mayor actualidad y con las mayores novedades informativas de don Luis Losada con España a vueltas. Un fuerte abrazo, cuídese. Ahí les espero, un fuerte abrazo y buenas noches.
Y vamos a seguir presentando a nuestro invitado de hoy. Con nosotros está el señor Dalmau. Buenas noches, señor Dalmau. Muy buenas noches a todos vosotros. Encantado de estar aquí. Y quiero felicitar por el titular que ha hecho hoy, porque difícilmente se puede superar. Ojalá se abrieran así los telediarios. Y quiero decir una cosa, me alegro además de que usted sea mi amigo, porque en estas cuestiones evidentemente las amistades hacemos mucho y nos apoyamos mutuamente, pero difícilmente se puede superar el titular de hoy. Pues muchísimas gracias, don Fernando, o sea que lo hace con mucho cariño y sé que somos muy buenos amigos. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Qué opina de la manifestación de ayer? Era una manifestación que hablaban que hay que acabar con la mafia. Luego hablaban de la manifestación también de que se acabó, tiene que haber elecciones. Y otra cosa muy importante que lo hemos hablado, que hayan censurado el informe de la UCO, basándose en la seguridad nacional, que haya 43 folios que hayan sido capados, que tiene que ver la corrupción con la seguridad nacional. Bueno, dos cuestiones fundamentales, yo creo que las que tenemos encima de la mesa. Primero, la manifestación justa, necesaria y fundamental. Yo creo que hay dos cosas fundamentales, que es la defensa de los derechos y libertades fundamentales, la defensa de la unidad nacional. Repito, la defensa de la unidad nacional y la defensa de los derechos y libertades de todos los españoles. Sin individuo no hay nación y no hay nación sin individuo, por principio general de la Constitución de las Naciones Modernas. Segundo, es necesario, no, es imprescindible que la sociedad civil se levante, que la sociedad civil se apoye y que la sociedad civil luche a favor de lo que son sus derechos y a favor de lo que es su nación. Pero el problema es que no solamente nos tenemos que quedar en una manifestación, tenemos que hacer 1 y 1000 manifestaciones, tenemos que apoyar a Ferraz, tenemos que apoyar manifestaciones como las de ayer, tenemos que apoyar a televisiones como esta, tenemos que apoyar absolutamente a todos aquellos, vengan de donde vengan, estén donde estén, que se levanten contra este gobierno. Y no es por ser gobierno, sino porque quiere la destrucción de España, porque se apoya en separatistas, porque se apoya absolutamente en corruptos y porque quiere acabar absolutamente con el orden establecido. Y tercero, la sin razón, para mí, del ocultamiento de un informe de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que posiblemente tengan datos que se ciñan, y así me han hecho a mí llegar, que se ciñan directamente a las más altas estructuras del Estado. Los nombres y los apellidos de cada uno de los miembros de la trama corrupta, ya sea de Koldo, de Begoña, de Barrabés o de Aldama, por no hablar del hermano, por no hablar de la República Dominicana y por no hablar del resto de las estructuras que pueden salir a raíz de este informe, prueba de ello que ninguna de las acciones judiciales que ha querido llevar este gobierno, ya sea por la prevaricación, ya sea por la abogacía del Estado o ya sea por la Fiscalía que está en este momento imputada, han tenido un buen hacer directamente con nuestros jueces. Repito, ese informe es censura, es como se denomina a esto. Nosotros tenemos el derecho y el deber de conocer la verdad, venga de donde venga. ¿Y el juez? El juez, lógicamente, porque estos han declarado que esto es seguridad nacional, pero el juez va a decir que no. Que el juez tiene derecho, le va a pedir ese informe, esto no se puede coger y decir, oiga, es que esto como atenta a la seguridad nacional, que seguramente que esté atentando a la seguridad de Pedro Sánchez, a la seguridad jurídica de Pedro Sánchez, esto cogemos y lo capamos. Además, esto no se ha visto nunca. Habría que entrar a vislumbrar, porque la Ley de Seguridad Nacional, en la cual depende absolutamente todo el país, que es una ley antigua, que es una ley ya con cierta obsolescencia, y además esa ley en la que se apoya precisamente en este gobierno para apoyar su censura directamente a un informe que es vital, que es absolutamente sustancial para aclarar o para saber la verdad de lo que está pasando. Y simplemente por el hecho de invocar esta ley de seguridad nacional, que evidentemente todos los países en los cuales estamos inmersos, todos tienen su ley de seguridad nacional, pero que a su vez no sirve para censurar la información al resto de los españoles, porque tenemos ese derecho de conocer cuál es la verdad.
no puede invocar esa ley porque esa ley conviene a terceros, no a propios como es el gobierno. Pues ahí queda claro, no se puede invocar la Ley de Seguridad Nacional cuando ese informe, lógicamente, perjudica a uno, a una persona por unos hechos determinados. No está perjudicando la seguridad nacional del colectivo. Por lo tanto, otro posible delito que estarían cometiendo estos señores. Señor Dalmau, esto sería un delito de prevaricación. Sí, bueno, evidentemente, estaríamos hablando de nuestro artículo 404 de nuestro Código Penal, en su grado máximo además, porque el problema está en que se está utilizando el poder desde la estructura del poder con la estructura de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Este informe, esta, investigación que ha llevado nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado atañe directamente al juez, a su señoría, que es un juez valiente, que es un juez justo, que es un juez que está llevando esta investigación, como lo ha sido Mercedes Alaya, como lo ha sido tantos y tantos jueces que han destapado la pobredumbre de este Partido Socialista y de esta izquierda que quiere acabar precisamente con la nación española. Ese es el verdadero problema, acallar a nuestros jueces, provocar la censura, utilizar los medios para enfangar, para mentir, para triturar la verdad y para triturarnos a todos los españoles. Y este es un caso que en este momento está sobre la mesa que haría dimitir a cualquier gobierno, porque atañe directamente, si tan es verdad que hay que invocar la Ley de Seguridad Nacional para censurar parte de ese informe, porque ellos creen que atañe directamente a la seguridad nacional, ¿en qué caso estaremos metidos para que este gobierno tenga que llegar a esta circunstancia de mentir y de cercenar lo que es un informe de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, repito, dependen directamente del juez? Pues 43 folios censurados, ¿para tapar qué? ¿Para tapar qué, Sánchez? ¿Por qué han censurado Bolaños 43 folios del informe de la UCO? Amigos, ¿a qué niveles de pocilga estamos hablando? ¿A qué niveles de corrupción estamos hablando? Porque todo lo que ustedes saben hasta ahora, que lo que demuestra es que esto es una auténtica pocilga de corrupción y que hay algunos que como chancho en poza se revuelcan. Pero esto puede ir muchísimo más allá. Y todo esto se realizaba mientras sus familiares, mientras sus seres queridos morían por la pandemia y los tenían todos encerrados. ¿Se puede ser más miserable? Pero vamos a ver cómo van las encuestas. Por atención, la siguiente encuesta dice que Sánchez cae 2,5 puntos arrastrado por la corrupción y Feijóo sube hasta los 155 escaños. A ver si tenemos la foto de esa encuesta. Ahí la tenemos. El señor Feijóo tendría 35,2%, Sánchez 29,2%. Es increíble que todavía haya un 30% de la población que vote a este tiparraco. Lo bueno, sí, dejen la foto. Lo bueno es que Sumar pues baja al 8,5%, Podemos está ya a niveles de Alvise, atención, esto es muy importante, y Vox se mantiene. Que Vox se mantenga sobre el 10,6% es muy importante, amigos, que no baje de ese 10%, porque sería, digamos, la llave que abriría la puerta a la Moncloa. Pero ojo, que hay otra encuesta que a mí me hace dudar de lo que puede pasar si hay elecciones. Lo estamos diciendo, estamos gobernados por una mafia, por una organización criminal, entre comillas. Bueno, yo se lo pregunto, ¿estamos gobernados por una organización criminal? Seguramente que todos en casa dirán que sí, lo tendrán que decir los jueces. Pero lo cierto es que ya el 23 de julio hablamos del pucherazo, de las irregularidades que hubo en esas elecciones. En las elecciones europeas se lo hemos demostrado, las pruebas por activa y por pasiva. Quien diga que no hay nada, oiga, véanse los programas. Desde que no se cumple la ley a la hora de hacer el escrutinio de las actas, hasta 1001 cosas. Pero ojo, lo más importante para un buen pucherazo es utilizar las encuestas. Y cuando todo el mundo se ríe de Tezanos, que si es tonto, que si vaya a encuesta de Tezanos, que si una burla, no. Esto es muy importante de las encuestas de Tezanos, porque esta es la base para que cuando luego se haga algo, decir, si ya lo decía Tezanos.
Y ya en el 19 ya salió, ya lo decía Tezanos. Y en el 2023 ya lo decía Tezanos. Tezanos solo se confunde en las elecciones autonómicas y europeas o en las elecciones municipales, pero en las generales nunca. Miren la encuesta de Tezanos, dice, el CIS de Tezanos no tiene límites, dispara Sánchez pese a los escándalos que rodean a su gobierno. Vamos a ver el CIS de Tezanos. Ahí lo tenemos, claro. Tezanos dice que Sánchez sacaría un 34%, el PP 31,5%, Vox 11,8% y Sumar 6,3%. Entonces, señor Dalmau, lo que estamos viendo aquí directamente es que el CIS de Tezanos se está utilizando de una forma torticera porque hay un plan superior. O sea, Tezanos no es tan imbécil. Él sabe perfectamente hacer una encuesta y leer una encuesta, pero sí va metiendo esa ponzoña para luego calibrar lo que pueda venir en unas futuras elecciones, como pasó el 23 de julio. Bueno, esto es cierto, la utilización sistemática de todas las estructuras del poder para, de alguna manera, arrebatarnos la verdad. La verdad es que Sumar cae pierde aproximadamente 20 y tantos diputados, se pierde absolutamente por la caída de Sumar, cuestión que aquí habíamos tratado, habíamos criticado repetidamente a Yolanda Díaz y al partido Sumar porque no era nada más que un invento del señor Sánchez, y en este momento cae, dando un diputado o dos más al Partido Socialista, que evidentemente entre Podemos y Sumar no suman pese a lo que diga el señor Tezanos. Repito, es la utilización sistemática de nuestro dinero, el latrocinio directo, ya sea vía directa a través de robarnos el dinero, como lo ha hecho tantas veces el Partido Socialista, pero que en este momento lo está haciendo a través de las estructuras del poder directamente, o sea, de la Moncloa, o bien a través de sus estructuras paralelas de este tentáculo que es el CIS del señor Tezanos. El señor Tezanos miente, repito, miente, nos hurta la verdad, mientes, Tezanos. ¿Pero por qué? Porque evidentemente las encuestas que han salido en este momento apoyan una mayoría absoluta del Partido Popular con Vox y 1 o 2 de Alvise que podría tener en este momento. Con independencia de esto, miente porque la izquierda en este momento está en retroceso. Todavía nos queda tiempo, pero el problema no está en que el señor Tezanos, el señor del CIS, nos esté mintiendo. El problema es que este señor lo hace repetidamente, constantemente, falta a la verdad, utiliza medios que son del Estado en favor de un partido político que es el Partido Socialista y la izquierda, y eso se llama corrupción. Vamos a continuar porque Pedro Sánchez cerca de la imputación, dice, su guerra obsesiva con Ayuso le puede salir muy, muy cara. Señor Dalmau, estamos viendo que la guerra con Ayuso es brutal. La única que en la oposición que ha dicho que hay que enfrentarse directamente con Sánchez, que no hay que blanquearle, es Ayuso, cosa que no han hecho los otros presidentes del Partido Popular, que como corderitos han ido ahí a hacer el ridículo y a blanquear a Sánchez como si aquí no pasara, como si aquí no se estuviera dando un golpe de Estado, como si aquí no estuviera una trama corrupta salpicando al presidente del gobierno y como si no pasara nada. Yo creo que en este momento no es cuestión de partidos, sino de personas. Ayuso en este momento está personificando lo que pensamos absolutamente la mayoría del pueblo español. Ni agua, ni ver la tele con él, ni refrendar absolutamente una reunión con él. Pero a mí me es muy importante lo que está haciendo la señorita Ayuso en este momento, porque no representa nada más que la ofensiva directamente a un gobierno que son traidores a España y que son traidores a todos nosotros. Pero yo quiero dar un dato importante. No solo la señorita Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo está haciendo, nuestros jueces, a través de sus autos, hablando de que hay separación de poderes a través de nuestra Constitución española, que no se puede negar. Por negarle la razón al señor Sánchez, no es prevaricar, repito, esto es textual de nuestros jueces, y el hecho de intentar imputar a los jueces una razón de prevaricación sin que exista es retorcer la ley, y además es tergiversar directamente la ley, que lo dice muy claro cuáles son el artículo 404 de nuestro Código Penal por prevaricación. Y la utilización sistemática de la abogacía del Estado y de la Fiscalía en beneficio propio, esto es ya
absolutamente de corrupción. Lo que está haciendo la señorita Ayuso es apoyar a nuestros jueces, cavar esta trinchera que es necesaria y bien sea con nuestros jueces, bien sea con la Comunidad de Madrid o bien seamos los españoles en la calle, es el cuerpo jurídico y el cuerpo real que tenemos que utilizar para echar a esta gente de la Moncloa. Pues atención amigos, que éramos pocos y parió la abuela, y en este caso la abuela es la doña Rogelia, directamente diciendo que si Ayuso no va a ver al presidente, a ese presidente que apesta a corrupción, a ese presidente que dirige un partido, el partido más corrupto de la historia de Europa, que si no está incumpliendo la Constitución. A estas horas, Yoli, nos dice que Ayuso está incumpliendo la Constitución después de que la hayáis roto en 1000 pedazos con la ley de amnistía y teniendo un tribunal constitucional vendido a la trama. Vamos a escucharla. Las presidencias de las administraciones autonómicas deben de rendir cuentas ante su ciudadanía y hay un principio constitucional que es la cooperación entre administraciones. Es evidente que hay presidentas que declinan con sus responsabilidades y desde luego se colocan fuera de lo que es el interés general. Cooperación administrativa, cooperación constitucional y desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. Es evidente que no lo está haciendo. Y a mí también me gustaría que el presidente de gobierno cumpliera con su mandato constitucional. Y a mí me gustaría que el presidente de gobierno no estuviera siendo presidente de gobierno gracias a un prófugo, a un grupo terrorista y a los comunistas bolivarianos como ustedes. Y a mí también me gustaría que no se hubiera aprobado una ley de amnistía que rompe la Constitución española. Y a mí me gustaría tantas cosas, pero la primera de todas es que te fueras ya de ahí, porque eres un esperpento político y eres una vergüenza para todos los españoles, señor Dalmau. Bueno, yo lo primero que tengo que decirle a la señorita Yolanda y a toda la patulea de la izquierda, ¿por qué no le ganan las elecciones a la señorita Ayuso? Repito, ¿por qué no le ganéis las elecciones a la señorita Ayuso? Repito, en Madrid o en alguna que otra comunidad que no se tenía que haber sentado con el señor Sánchez, con un presunto delincuente, que es Mr. X, Mr. 1, el señor 1. El problema de todo esto es la doble vara de medir. Ayuso se tiene que sentar con el presidente, pero el presidente no censura absolutamente la información en el cual él se ve reflejado desde la Moncloa. Esa es la auténtica verdad de la patulea de la izquierda. Pues vamos a seguir porque, claro, la patulea de la izquierda es que Sánchez ha salido reventado ante los tribunales. Reventado directamente. Dice la noticia: los 20 misiles del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Pedro Sánchez por querellarse contra el juez Peinado. Y es que estamos hablando, amigos, de esos 20 misiles que ha recibido, porque es que incluso podría haber cometido un delito a utilizar la abogacía del Estado y a poner una querella, bueno, de esa forma, señor Dalmau. Sí, yo antes lo estaba diciendo, es la utilización sistemática absolutamente de todo el poder contra el resto. Antes hablaba de la utilización de ese auto que ha salido y que ha sido el detonante, yo creo que absolutamente de todos los nervios de la Moncloa, de la utilización del abogado del Estado, en algo que es, vamos, directamente prevaricador, me atrevería a decir. Porque es que el auto directamente que hemos leído es que hablaba directamente y decía que es que el abogado del Estado no se tenía ni siquiera que haber utilizado, de la utilización sistemática de la Fiscalía, de tergiversar absolutamente todo lo que el juez en este momento, el juez Peinado, está llevando a cabo pormenorizadamente y de una forma minuciosa y rigurosa. Y luego, aparte de todo esto, está negando absolutamente el hecho de la razón última, que es la investigación. Esto es textual de ese informe. Y eso no es prevaricar, eso es investigar. Aparte de apoyar, como bien decía antes, que nuestra Constitución lo dictamina, la separación de los tres poderes. Porque lo que está dando el Partido Socialista es un golpe de Estado. Antes lo hemos dicho. El problema no está en que sea un partido prevaricador o sea un partido golpista, no.
es que está dando un golpe de Estado desde dentro, desde las estructuras, y está absolutamente oponiéndose directamente a los derechos fundamentales de los españoles y se está oponiendo directamente a la vigente ley que nuestros jueces en este momento están esgrimiendo para ir en contra precisamente de cualquier dictamen del señor de la Moncloa. Pues amigo, lo que está claro que después de que las dos querellas, tanto de Begoña como de Sánchez, fueran desestimadas, quiere decir que Begoña Gómez está a esto de ser procesada. Está a esto de ser procesada. Y después del auto del señor Peinado diciendo que hay indicios suficientes para acusarle de un delito de tráfico de influencias, ojito, que esto empieza a ser serio. Esto que decían que no va a pasar nada, no pasa nada hasta que pasa. Y en este caso cuando hay un juez que tiene lo que hay que tener, y no como algunos políticos que son como el Percebe, que se quedan ahí en la roca a ver lo que pillan. No, oiga, ustedes tienen que interactuar. Pero para interactuar tenemos ahora mismo una solución para todos ustedes, para todos aquellos que tienen problemas en las manos de artrosis. Con nosotros está hoy Adolfo Arbistu. Buenas noches, don Adolfo, ¿cómo está usted? Buenas noches, José Ángel. Pues aquí después de cómo está el patio, un momento de relax vamos a tener. Momento de relax, la solución a la artrosis en las manos. La solución a la artrosis. Fíjate que me gustaría comentar que es que cuando una persona tiene artrosis y ya además es mayor, le queda, normalmente se resignan, ¿no, Jesús? Se resignan a decir, bueno, pues tengo dolor, tengo artrosis, me ha dicho el médico que me tome de vez en cuando alguna pastilla, que no me tome muchas, porque tampoco son buenas. Bueno, pues no, hay una solución que además tecnológicamente es muy buena, porque estamos hablando de que todos los tratamientos que un reumatólogo te dice, estos son los buenos para ti, que son onda corta, alta frecuencia, vibración, calor, masaje, todo esto que tendríamos que hacer en muchísimos lugares y gastándonos mucho dinero, lo podemos hacer tan solo en nuestra casa con 20 minutos de sesión. 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche, es súper agradable. Una vez que los terminas la sesión, te quitas tus guantecitos, vas a notar las manos mucho más aliviadas, vas a poder hacer cosas que normalmente no haces, así que de veras os animo a que tengamos estos guantes. ¿Y dónde podemos conseguirlos? Pues mira, un teléfono, digamos que es el teléfono donde nosotros os vamos a atender. Podéis llamar ahora, así sabemos que sois vosotros, espectadores de Distrito Televisión, porque os vamos a hacer un 30% de descuento y os regalamos un tensiómetro. Llamad ahora, tensiómetro y 30% de descuento al teléfono gratuito 900-730-122. Pues ahí tenemos 900-730-122. Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ángel. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Atención, Aldama tiene guardada información muy, muy sensible en dos cajas fuertes que apuntan, según todas las informaciones, a Pedro Sánchez. Y dice que está dispuesta a sacarlas en el momento que Ábalos sea imputado, posteriormente metido en prisión. Atención a esta noticia. Y sobre todo vamos a hablar de la UCO, del segundo informe de la UCO, que es demoledor. Si el primero fue brutal, este es exponencialmente demoledor. Y atención, el tercero que preparan, que puede ser ya la espada de Damocles definitiva contra Pedro Sánchez. Todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie se lo va a contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez.
Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y prepárense para lo que viene ahora. Si lo de antes era caliente, lo de ahora va a ser brutal. Y es que ya tenemos informaciones de uno de los testigos de la causa, JJG, imagínense quién es, quien nos ha llegado la información de que le obligaron a contratar presuntamente, lo de presunta lo digo ya, un poco como latiguillo, los servicios de Begoña Gómez. Pero es que, amigos, lo que viene ahora es brutal, porque además tenemos con nosotros al señor Araujo, experto, perito informático, con conocimientos sobre los informes que ha hecho la UCO y sobre todo sobre los dispositivos que ahora mismo está investigando la UCO. Señor Araujo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal, amigos? ¿Qué puede venir ahora? ¿Qué puede venir ahora? Porque hemos visto un informe de la UCO que ha sido brutal, que todavía hay mucha información que no ha salido en los medios, ojo, que todavía no hay mucha información, sobre todo los 43 folios que Bolaños ha cogido ahí a capao, que pueden ser brutales. Pero la UCO ya ha estado sobre el terreno en República Dominicana, la UCO está haciendo un segundo informe, un tercer informe. Esto puede ser la madre de todas las batallas, ¿no? Sí, lo venimos diciendo estas semanas anteriores, que estamos accediendo únicamente entre un 30 y un 40% de la información, ¿no? Y además de estas evidencias extraídas por la Guardia Civil y por la UCO, en este caso, de los dispositivos electrónicos, de los emails. Recuerde que yo, por ejemplo, tengo más de 80 gigas de email solamente de texto, que esos son millones y millones de emails. De eso hemos podido acceder nada más que un 20-25%, estamos cribando absolutamente toda la información irrelevante. Y encima tenemos estas declaraciones de los testigos y del propio Aldama, que está hablando, desde prisión está hablando, ya se está hablando y algo ha entrado en pánico Ferraz en esta cuestión, que hay una foto de Aldama con Pedro Sánchez. Esa foto va a ser inminente que se filtre ya a los medios. Y es una foto muy comprometedora, por supuesto, porque ahí no va a poder negar Pedro Sánchez su implicación como ha hecho con Barrabés, siendo que sabíamos todos que perfectamente le conocía. Sánchez dice que no lo conocía a esa persona, pues ahí vamos a ver en los próximos días la foto de Pedro Sánchez con Aldama. Y de esas dos cajas fuertes que Aldama tiene documentación, además una documentación que apunta directamente a Pedro Sánchez. Claro, esa es la cuestión. Es que estos empresarios, Aldama no es ningún pardillo, es una persona que está
en todos los fregados. Está en el caso también hidrocarburos, está en el caso de Coldo, está en todos los casos. O sea, esa gente que se sabe mover muy bien como pez en el agua en todo este estercolero de empresas y partidos, lógicamente saben nadar y guardar la ropa. Por cierto, otro empresario vino con Delcy Rodríguez también, que para mí yo lo pongo como el Aldama de Venezuela, el señor Gómez, que también hacía la misma función. Así que podemos incluso hasta establecer un paralelismo entre la corrupción venezolana con la corrupción española. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a conectar con nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cree usted que estamos ante un gobierno mafioso? Yo lo que creo es que estamos ante un sistema putrefacto y asqueroso, con un gobierno mafioso. Bueno, pues ya ha aclarado usted la pregunta. Hemos visto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues le ha dado ya, digamos, la puntilla a Begoña Gómez, en su momento diciendo que la querella de Pedro Sánchez pues no tiene ningún tipo de validez y la ha desechado. Después de que las dos querellas que había contra Peinado hayan sido desestimadas, ¿cree usted que Begoña Gómez va a ser procesada, que ya el camino está allanado para que Begoña Gómez sea procesada, la primera vez en la historia que la mujer de un presidente de gobierno es procesada y posiblemente condenada? Bueno, como sabéis, se interpusieron 3 querellas, 2 han sido inadmitidas, falta la tercera, que es precisamente la de ella, y yo estoy convencido que en las próximas horas, hoy, en esta semana, podemos tener conocimiento de esa tercera inadmisión. Fundamentación insuficiente de la querella, crítica de la utilización del proceso penal, extravagancia en los fundamentos de la abogacía del Estado, incluso un voto particular concurrente de uno de los magistrados donde señala directamente a la perversión que ha habido en la utilización de la abogacía del Estado, de esa alta institución politizada, no por el Partido Socialista, sino por este régimen asqueroso y putrefacto en el cual vivimos en un lodazal de mierda. ¿Y qué pasa ahora mismo? ¿Va a ser imputada Begoña Gómez? Pues todo indica que sí. Bueno, imputada ya está. Procesada. No, perdón, procesada en un juicio oral en un tribunal del jurado, pues sí, yo creo que todo indica que ella, por lo menos 2 delitos de los que ahora mismo supuestamente se le acusa, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y vete tú a saber si también por malversación de caudales públicos y por todo lo que conlleva el software. Yo quiero decir una cosa esta noche, que os he estado escuchando atentamente y escuché ayer también la manifestación, los intervinientes. Oye, es que ni Dios habla de las acusaciones populares aquí. O sea, es que si no estuviéramos nosotros, la fiscal... O sea, aquí Begoña Gómez tiene 2 defensas. Una es Ignacio Camacho y otra es la Fiscalía. Bueno, aquí don Luis María Pardo, don Luis María, sí. Aquí tiene presencia usted todos los días. No, me refiero. Si aquí no hubiera acusaciones populares, el caso Coldo existiría, pero una parte, porque como sabéis, todo ese cercenamiento que ha habido del informe de la UCO, hemos sido 2 acusaciones, Acteoir y Justicia Europa, las que lo hemos denunciado al juez, porque hemos dicho, vamos a ver, si hay un expurgo, que lo han llamado así, un expurgo de cierta documentación que consideran oficial, cuanto menos debería o bien declararse un secreto de sumario para que no se nos facilite, o, por el contrario, se tendría que hacer uso de la ley de secretos oficiales para que no se le dé a las partes, cosa que a día de hoy, que yo sepa, no tenemos ningún tipo de traslado ni notificación ni de una cosa ni de la otra. Por tanto, el interrogante que lanzo es ¿por qué se ha expurgado una documentación que las partes, en este caso las acusaciones populares, no podemos acceder? O sea, es decir, ¿en base a qué artículo de la ley de enjuiciamiento criminal o de la ley de secretos oficiales no podemos tener acceso a las partes? ¿Por qué no tenemos conocimiento de esos más de 40 folios que habéis hecho muy bien referimiento de que han sido, vamos a decir, sustraídos al conocimiento de las acusaciones y, por cierto, de las defensas
que si con cuanta más razón tiene que tener las acusaciones, todavía más aquellos que están dentro de un procedimiento como defensas. Pues bueno, todo esto hace indicar que el caso de Begoña, por cierto, que habéis hablado de la foto de Aldama, habéis hablado de una foto, pero vete a saber lo que sale de todo lo que hay, porque claro, si después de todo lo que hay está saliendo pues un cúmulo de circunstancias personales entre varias personas o varias cargas o autoridades del Estado donde han estado durante todo este tiempo pues haciendo, bueno, negocios entre ellos, si lo queréis ver así, ya veremos si son turbios o no después de los procesamientos judiciales que haya, pues es un hecho significativo y creemos que la sociedad española tiene que conocer absolutamente todo el sumario y todo lo que ha pasado en esta trama que empezó, como bien se ha dicho, por una cuestión de mascarillas y que vete tú a saber cómo termina. Todo el mundo se está preguntando lo siguiente. Estamos hablando de esos 43 folios que el Departamento de Seguridad Nacional ha capado, que depende de Bolaños, pero esos 43 folios los puede recuperar el juez. O sea, aquí, claro, esto se puede capar un documento, una información cuando afecta a la seguridad nacional, pero cuando afecta a la corrupción y afecta solo a unas personas concretas, no al conjunto de la nación, ¿el juez puede pedir que eso se desclasifique y que tengan acceso las partes? Hombre, yo considero esencial de que el juez y el fiscal deben tener acceso al informe completo sin ningún tipo de expurgo, puesto que son ellos los que ejercitan la administración de justicia y el Poder Judicial. Otra cosa es que ellos, cuando se les suministra la información, adviertan de que pudiera haber algún tipo de secreto confidencial u oficial que bajo una ley amparada desde 1969 que no ha sido reformada, es decir, tenemos una ley franquista, ¿de acuerdo?, para los secretos oficiales de 1969, si no me equivoco, que ellos percibieran, bajo su análisis de que eso puede afectar a la seguridad nacional, y fueran ellos los que en una pieza separada, declarada secreta, hicieran, pues bueno, comunicaran al Tribunal Supremo, a quien corresponda, decir, oiga, estos datos no los podemos facilitar a las partes, puesto comprometen la seguridad nacional. Pero como tú bien has dicho, vamos a ver, pero si ponemos en una balanza la corrupción y la seguridad nacional, viviríamos en un estado corrupto perpetuo. ¿Por qué? Porque se haría como seguridad nacional todo aquello que tiene a autoridades implicadas en la corrupción. Y esto, un Estado de Derecho que se diga democrático, no se lo puede permitir. No puede ceder un Estado de Derecho ante la corrupción, aunque haya secretos oficiales por en medio. Porque además, ¿qué se considera secreto oficial? O sea, ¿qué es un secreto oficial? Que un ministro haya mangado con colaboración de un confidente, que hayan trincado, se han llevado decenas, cientos de millones de euros, que hayan traficado. O sea, ¿qué es lo que se considera secreto? Una unidad de la Guardia Civil que estaba puesta presuntamente a disposición, presuntamente de un confidente, que presuntamente hacía negocios y que presuntamente, básicamente, hizo de todo. O sea, ¿esos son secretos oficiales o eso es corrupción? Porque claro, si todo va a ser secreto oficial, estamos ante un grave peligro democrático de que estamos en un sistema que en la balanza de la justicia está poniendo por encima los intereses personales que los intereses de la sociedad civil. Y cuidado, porque entonces el Estado se ha quebrado absolutamente. Nosotros, y Justicia de Europa, ha solicitado tener acceso a todas las diligencias. El juez ahora podrá decir, oye, usted no tiene que tener acceso, pero lo va a tener que fundamentar. Y me va a tener que decir en virtud de qué artículo de la Ley de Secretos Oficiales nosotros y las defensas y todos los que estamos personados no podemos tener acceso a, vamos a decir, decenas de folios, Jesús, que yo no lo sé cuántos son, pero lo que está claro es que hay un expurgo de documentación abundante y que queremos tener acceso y que no te quepa duda que vamos a llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo para intentar tener acceso a todo lo que está en este procedimiento. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Estaría Bolaños o Sánchez prevaricando, utilizando
una ley de secretos de Estado a sabiendas que no corresponde con el caso? Claro, la cuestión es, Bolaños, ¿por qué tiene conocimiento? ¿Por qué es ministro de Justicia? Muy bien, pero esto es un procedimiento judicial. Aquí hay un juez, que es el juez del Tribunal Supremo, el que está encargado de los secretos. Es decir, Bolaños, ¿por qué tiene conocimiento? ¿De qué tiene conocimiento? ¿Y el por qué? O sea, ¿por qué trasciende el conocimiento? ¿Por qué está todo ahora mismo, vamos a decir, no quiero decir parado, pero como que sí que ha podido haber una barrera de decir, oye, ¿dónde estamos yendo? Porque nos estamos cargando el Estado. Pero es que el Estado, si el Estado es corrupto, el Estado hay que cargárselo. No podemos permitir tener una ley de secretos oficiales que ampare una corrupción a los más altos niveles. Es decir, tú tienes una unidad de lo que sea, o imagínate una audiencia provincial donde está toda corrupta y dices, no, secreto oficial. No, oye, ¿tienes la CNMV? No, secreto oficial. Pero bueno, pues te se está riendo de los ciudadanos. Esto se llama corrupción, por tanto hay que investigarse. Y el juez de instrucción tiene prácticamente todas las posibilidades para seguir investigando. Lo que no me parece de recibo es que Bolaños, es como para decir, no me lo puedo creer, puede interferir ni siquiera en una investigación judicial. Yo espero de que esto no sea así, que con el paso de los días tengamos conocimiento a las partes de lo que hay, porque lo ha dicho Gabriel, es que hay un 30%. O sea, es que ¿qué va a pasar cuando saque el 100%? Que van a poner el cerrojo en la Audiencia Nacional y van a decir, oye, que aquí se ha acabado porque aquí es todo secreto oficial. Pues señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Cuídese mucho. Un abrazo a todos. Cualquiera de los dos, cualquiera. Bueno, dos precisiones, o dos apuntes, o poner en foco en dos cuestiones, y es que efectivamente, como bien dice Luis María Pardo, aquí Bolaños, que pinta censurando informes de la UCO, pero vamos a ver, señores, aquí esto es competencia en todo caso del Ministerio de Defensa por el CNI, porque... Y el Supremo me parece que es. Bueno, pero eso hay un magistrado específico para esas cosas. Efectivamente, sí, ese es el que autoriza las escuchas y todo lo demás, ¿no? Pero esto abre otra cuestión. Me están diciendo aquí que el CNI, agentes están implicados en esta historia. Se ha utilizado los servicios secretos españoles para esta trama, no para investigar. Alguna parte del CNI. Sí, bueno, pero no para investigar, porque si se ha censurado quiere decir que ahí se dicen cosas que no se pueden saber. ¿Qué es lo que no se puede saber? ¿Qué es lo que el juez Peinado no puede saber? Ni la Fiscalía. Esto es un escandalazo, es peor que todo esto, porque si han querido con esto ocultar información, yo creo que esto dispara este escándalo ya a unos niveles estratosféricos. Bueno, lo primero que hay que decir, la Ley de Seguridad Nacional proviene del 68, ha habido dos reformas, una en el 84 y otra en el 2015, pero que no alteran esa ley del 68, simplemente han sido reformas insustanciales. Repito, es una ley que está ahí y que está siendo utilizada en este momento por el Gobierno. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que este Gobierno está triturando lo que representa la ley en España. ¿Por qué? Porque primero, la utilización de la Ley de Seguridad Nacional en el momento que está censurando información directamente, primero a las partes y segundo al pueblo español. Y en su defecto al juez en este momento que está instruyendo absolutamente todo esto. Segundo, antes lo decíamos, ¿cuál ha sido la resolución de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Pues que efectivamente, que esa querella que aportaba el señor Sánchez, pues iba contra la separación, antes lo he dicho, iba contra la separación de poderes, que negar la razón no es prevaricar, evidentemente no hay una prevaricación por parte del señor Peinado y que se estaba tergiversando el argumento jurídico a través de la abogacía del Estado y yo añado a través de la Fiscalía. Pero es que además tenemos por consecución, además o antecesor de absolutamente todo esto, ¿qué es lo que nos ha dicho nuestra audiencia provincial? Repito, es que ya no solamente se está pervirtiendo la Ley de Seguridad Nacional, el auto de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino de la propia Audiencia Nacional, que está diciendo que es que no se provoca indefensión directamente a la señora Begoña, que es un procedimiento
procedimiento vivo. Estoy resumiendo ese auto en las 4 ideas fundamentales para que veamos la magnitud de lo que se está censurando en este momento, que implica directamente a Begoña, que por el artículo 725 de nuestra ley procesal es un argumento vivo y que la señorita o señora o lo que sea, Begoña Gómez, puede hasta no declarar directamente señora porque está casada. Bueno, bien, no desconozco su situación en este momento. Lo que sea, pero que no hay una que está casado con indefensión. Pedro Sánchez, entonces es señora. Bueno, lo desconozco en este momento, cuestión que no me importa en absolutamente nada, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero que no hay indefensión porque le ampara el artículo 118 de nuestra ley de enjuiciamiento criminal y que además se acerca prácticamente y si no es y como no puede ser de otra manera y como bien decía nuestro señor Gabriel Araujo y como bien decía nuestras acusaciones populares a las cuales tanto, pero desde el tiempo de los ERES, desde el tiempo del Faisán, desde el tiempo de los GAL, están haciendo por España, la señora Begoña Gómez, repito, señora, aclarado el término, se está acercando al cohecho 419, al 427, a la prevaricación 404, a la falsedad documental, al 390 de nuestro Código Penal y al tráfico de influencias, repito, al tráfico de influencias 428, 430 de nuestro Código Penal. Todo esto, absolutamente todo esto, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial, el juez Peinado, los delitos que está cometiendo, por no hablar de la trama del señor Koldo, de la imputación de Ábalos, que ahora pasaremos a hablar de ellos, de esa imputación también directamente del señor Ábalos y la imputación directamente del señor Koldo, que muy bien decía el señor Gabriel Araujo, que yo le preguntaba un poco durante este tiempo que tenemos, ¿cuántos gigas de esos 2 discos duros todavía quedan por desmenuzar y qué información podemos tener ahí? Repito, esto es no grave, gravísimo, atañe no solamente directamente a la seguridad del Estado, que es lo que intentan cercenar, que es lo que nos intentan a nosotros absolutamente coartar el derecho a la verdad a través de la censura impuesta por el gobierno, sino directamente implica los delitos que este gobierno sistemáticamente, uno tras otro, está cometiendo y que en este momento se están denunciando, absolutamente apoyados en este momento de las acusaciones populares a través de estas televisiones que en este momento estamos denunciando estos hechos y a través de la gente en la calle como ayer, que tiene que salir una y mil veces, como se hace en Ferraz, como se hizo ayer y como se hará constantemente a partir de ahora. Pues vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir con la siguiente noticia que dice: Aldama exige una comisión de 4,5 millones a los hidalgos por el rescate del gobierno a Air Europa. Sí, vamos a ponerlo de nuevo, Aldama exige una comisión de 4,5 millones de euros a los hidalgos por el rescate del gobierno a Air Europa. O sea, ¿qué mayor prueba de que Aldama estaba en el rescate? ¿Qué mayor prueba de que Aldama influenció en el rescate? ¿Y qué mayor prueba de que está pidiendo su comisión por el rescate? Señor Sancho, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y todos los que comparten esta noche este magnífico programa. Buenas noches a todos. Don Fernando, estamos hablando de qué mayor prueba, ¿no? ¿Qué mayor prueba de que Aldama pues utilizó al gobierno de España, de que Aldama estaba detrás del rescate y que si no es por la gestión de Aldama no hay rescate, que está pidiendo su comisión? Efectivamente, es que es algo que ya no es discutible, ¿no? Porque además el tema es que cuando él pide una comisión, porque esa comisión está basada también en una factura, es decir, no solamente dice me debes este dinero, sino que hay una factura por las gestiones, por los trabajos. Por lo menos la información que reflejaba era que existía una factura. Claro, si existe una factura, significa que tiene algún tipo de escrito, algún tipo de documentación sobre la cual pueda estar la base de tener una factura, porque sería muy difícil que estuvieran hablando en una conversación, oye, si yo me consigues esto, yo te doy esto y tal, y eso derivase en una factura. Es decir, que si hay una factura significa que, pues que hay una documentación que sustenta esa factura. Por lo tanto, ya empezaría a ser todavía más serio, porque se estaría poniendo en evidencia que el rescate, es decir, que un rescate a una empresa
por consideraciones estratégicas X que sean, acertadas o no, pues que detrás de ese rescate había muchos millones de euros, porque solo un comisionista, como es este caso, Aldama, ya hablamos de una cantidad de 4,5 millones de euros. Es decir, que estaríamos hablando de que un rescate con el dinero público, porque el gobierno supuesta teóricamente considera pues que había que, en fin, que salvar a esa compañía porque era una compañía estratégica, por los argumentos que sea, pues resulta que nos enteramos de que ese rescate, detrás de ese rescate hay muchos millones de euros. Eso sí que es una situación verdaderamente insostenible en cualquier democracia. Es decir, detrás de un rescate con dinero público, oiga, aquí nos lo llevamos crudo, pero ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? ¿Y qué opina, señor Sancho? ¿Qué opina que aparte que Aldama acaba de hacer una confesión, en el sentido de que da sentido a todas las investigaciones de la UCO, a los WhatsApp, a las conversaciones telefónicas, cuando hablaban con Koldo, ya hemos hablado con el presidente, no te preocupes que ya está hecho el rescate, por lo tanto aquí hay un tráfico de influencias sin precedentes. Se habla abiertamente de que hay 2 cajas fuertes de Aldama y que guarda información que va a sacar si meten en prisión a Ábalos y que apuntan directamente a Sánchez. Por ejemplo, yo creo que va a salir pero por ejemplo, y termino muy rápido, está claro que si Aldama pide su comisión, quiere decir que ha habido un rescate con tráfico de influencias presuntamente, y a lo mejor ahí tiene toda la documentación en esas cajas fuertes que enfoquen o disparen contra Sánchez, ¿no? Pues por eso estaba diciendo que seguramente cuando Aldama lo reclama es porque tiene una documentación al respecto, es decir, no lo reclama por una simple conversación en un bar con Javier Hidalgo. Indudablemente tiene que tener algo más en ese sentido para reclamar además esa cantidad concreta. Y luego creo que van a ir saliendo cosas, porque mira, ayer o antes de ayer The Objective publicaba una noticia que decía que la UCO había descubierto en los 2 discos duros externos que incautó en la casa de Koldo, pero que pertenecen a Ábalos, aparte de toda esa información, vídeos, imágenes de carácter personalísimo que ha dicho Ábalos, que se lo devuelvan porque es carácter privado y personalísimo, que cada uno, oye, con su imaginación es libre, se puede imaginar cualquier cosa, lo que pueda haber en esas imágenes, los vídeos. Aparte de eso, decía que había una comunicación epistolar, pues todo el mundo sabe lo que significa, que no eran audios, ¿no?, que eran comunicaciones escritas entre Ábalos y Pedro Sánchez, que dejaba a Sánchez en decir que eran temas en una situación muy delicada y que eran temas muy, muy comprometidos. Esto lo publicó recientemente y hoy hemos sabido, don Jesús Ángel, que el número 2 de la Guardia Civil, esto es, que responde directamente de la máxima confianza de Marlaska, se ha interesado ante la UCO para saber el alcance de esa noticia, es decir, de esos temas que presuntamente la UCO está terminando de investigar, de esos discos duros externos de Ábalos, y en el que hablaba de una materia muy delicada sobre Pedro Sánchez. Por tanto, que saldrá, yo creo que tiene que ir saliendo todo. El problema es que con lo que ha salido ya, don Jesús Ángel, en cualquier democracia europea no estaría Sánchez ni un presidente en Moncloa, en el poder, en ninguna democracia europea, con lo que ha salido ya. Este es el problema de fondo, es decir, que España no es una democracia. Entonces, este hombre la ha pervertido, ha colonizado las instituciones y, lo que es peor, a los organismos de contrapoder, porque para bien o para mal, en España tenemos una jefatura del Estado, como teníamos en Portugal. En Portugal había un jefe del Estado y un primer ministro, pero es que el primer ministro, cuando se empezó a hablar de unos temas de corrupción, el jefe del Estado le dijo, tienes que dimitir, y dimitió. O sea, es que dimitió y se lo dijo el jefe del Estado. Pero claro, es que aquí lo que hay es que cada vez hay un blanqueamiento mayor. Bueno, pues yo te recibo, y acaba de salir la noticia de cualquier barbaridad adicional que sería impensable que un presidente de cualquier democracia pudiera seguir,
y encima te recibo con la mejor de mis sonrisas, que de alguna forma no es más que el blanqueamiento, pero exactamente igual que los varones regionales del Partido Popular. Pero ¿qué hacen yendo a esa payasada auténtica que ha montado Sánchez con un solo objetivo, que es que hay que ser, mira, don Jesús Ángel, o una de dos, o es la estulticia generalizada que se ha implantado en Génova 13, con la excepción de Ayuso, que le ha hecho un corte de mangas monumental a Sánchez, y muy bien hecho, por cierto, o es la estulticia generalizada, pues complicidad. Porque es que la evidencia es total y absoluta. Sánchez, pero ¿de qué se va a hablar allí? Si ahí no se habla de nada. Es que eso es absurdo, ir allí a hablar de qué. Allí lo que quiere Sánchez, lo único que le interesa es blanqueamiento. Blanquearse, y como ha dicho, y como ha criticado Borja Semper a Ayuso, porque dice, no, yo hubiera ido porque eso es reforzar o preservar la institucionalidad, es decir, el valor de las instituciones. Pero ¿qué instituciones si se las ha cargado Pedro Sánchez? Pero ¿cómo podemos estar hablando de que tienes que ir allí cuando el presidente te llama, cuando el presidente lo único que permite, que quiere que vayas tú, que eres un presidente de la oposición, es para blanquearse? Que es algo tan evidente que cualquiera que no sea absolutamente imbécil se da cuenta. Jesús Ángel, entonces vamos a pensar, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De estulticia generalizada absoluta o hay otra cosa detrás? Por lo tanto, yo creo que la situación no solo es muy grave por lo que está pasando y que... vaya terminando, don Fernando. Vaya terminando. Exacto, lo que digo, que por lo que hay y por lo que ya se sabe, Sánchez no podría estar en Moncloa. Y te digo una cosa, si las instituciones que pudieran hacer de contrapoder, como por ejemplo una oposición que tiene una mayoría absoluta en el Senado y que ha ganado las elecciones y que tiene un poder enorme también en la Unión Europea, donde es el partido mayoritario con diferencia, y la presidenta de la Comisión Europea pertenece a ese partido, y con un fiscal general imputado y todos los familiares imputados, tiene muchísima más capacidad. Es decir, que si hubiera otra persona al frente de la oposición y otra persona con otro talante, otro carácter al frente de una jefatura del Estado para cumplir, ojo, digo, el mandato constitucional, porque es muy bonito presumir de que yo soy el garante de la Constitución y tener las herramientas que la Constitución te otorga para ser el garante de la Constitución, y cuando están pisoteando la Constitución delante de tus narices, pues ofrecer la mejor de tus sonrisas a quien pisotea la Constitución. Mira, es pues tremendo, don, ¿verdad? Don Fernando, por toda... queda muy claro. Como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Cuídese mucho. Gracias, un abrazo para todos. Y vamos muy rápido, amigos, porque tenemos que hablar de muchísimas cosas. Atención, un informe de la policía asegura que Víctor de Aldama hacía labores de confidente. Ahí lo tenemos la noticia de hoy, señores. Señor Araujo, ¿qué opina usted de esto? Como decía antes, evidentemente estos empresarios que se mueven como peces en el agua en todos estos territorios, evidentemente tienen muchísima información y dan muchísima información incluso sobre otros empresarios, que hay que ver que también se pregunta mucho por allí, intentan saber cuáles son los movimientos tanto de capital como las estrategias a nivel incluso tecnológico o de comercio, así que se aprovechan de estos empresarios que son fácilmente corrompibles y que les gusta muchísimo el dinero para aprovechar esa información para profundizar en ese estado policial que lamentablemente estamos viviendo, ¿no? Pues amigos, vamos a continuar porque atención, que se le pone esto cada día más negro a Sánchez. Quien no quiera verlo, que no lo vea. Dice que la documentación pendiente de análisis del caso Koldo es clave para reabrir el caso del Siguey. Señor Dalmau, tenemos las cintas, que no están destruidas. Pero es que ahora ya tenemos una información privilegiada que sabíamos por qué venía Delsi aquí. Quién le dio el visto bueno y qué es lo que pretendía. Es que poco a poco se va aclarando, además se unen, se solapan, mejor dicho, absolutamente las actuaciones del señor Aldama. Repito, hemos sido yo creo que los primeros en hablar de trama
con el señor Aldama, porque evidentemente, claro que el señor Aldama puede pedir sus 4,5 millones, porque ha hecho el trabajo, y prueba de ello que ha hecho el trabajo es que ha habido una imputación al señor Ábalos, repito, por organización criminal, el 570, por tráfico de influencias, el 428 al 430 del Código Penal, y por cohecho, ya veremos, activo, pasivo, o propio o impropio. Repito, esa imputación de hoy en día avala esa consecución de los 4,5 millones que quiere el señor Aldama, pero es que el señor Aldama tiene que contar absolutamente la verdad de lo que pasó con Delcy, porque estaba el señor Koldo, el señor Aldama en la terminal con el señor Ábalos, repito, Ábalos, Koldo, toda la trama, toda la cúpula de la trama, excepto el señor 1, repito, el señor 1, me imagino que estaría, como yo creo muy bien está pensando mi querido Gabriel Araujo, estaría monitorizando absolutamente cuál era la operación que en ese momento se estaba montando para traer oro a España y para blanquear ese oro supuestamente, porque nadie tiene conocimiento. Lo que sí tenemos conocimiento es que existían esas cintas, lo hemos denunciado aquí, cómo se han visionado esas cintas por parte de la seguridad privada del aeropuerto y cómo se han ocultado, repito, cómo se han ocultado si no se ha utilizado de una forma torticera esas cintas para que no aparezcan, porque se ve absolutamente todo. Primero se ha mentido repetidamente, no una sino 7 veces diciendo que había viaje, que no había viaje, que había aterrizado, que no había aterrizado. Ahora se nos vuelve a dar otra explicación cada vez más histriónica, diciendo que sí, que habían venido, pero que bueno, que no era un viaje oficial, puesto que el presidente de gobierno, aún habiéndolo autorizado con un mensaje diciéndolo que bien, resulta que luego no lo autoriza. Pero es que además se miente pormenorizadamente, eso sí, las imputaciones caen: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, señor Aldama pidiendo su comisión, el señor Koldo a punto de ser imputado directamente y puede acabar con los huesos en la cárcel, el señor Ábalos también está siendo imputado, la señora Begoña está directamente al borde de la imputación, antes he dicho los delitos. Procesada, repito, procesada en este momento, está siendo procesada. Y además, las grandes incógnitas del viaje de Delcy, que tanto hemos hablado aquí, diciendo que cómo se podía permitir lo primero, qué es lo que llevaban las 40 maletas lo segundo, y cuáles han sido las explicaciones alambicadas repetidas de este gobierno, o sea, las mentiras sistemáticas, las mentiras constantes y las mentiras que se nos ha dado, porque no ha habido una sola verdad en esta cuestión por parte del señor Sánchez. Todo esto no implica nada más que la tremenda corrupción que atenaza directamente al señor Sánchez, o sea, a Mr. 1. Un brevísimo apunte, y es que si se reabre el caso del Delcygate, se tiene que reabrir el caso Air Europa. Claro, claro. Una cosa lleva a la otra, porque en la explicación de ese dinero se va a abrir este caso que recordemos que la Audiencia Provincial ha dicho dejar fuera esta temática porque no había indicios suficientes. Los indicios van a aparecer, ya estamos hablando de ellos. Los indicios es que Aldama está reivindicando su comisión por interceder ante el gobierno de España por petición de Hidalgo, por interceder con Pedro Sánchez. Y un dato que me están recordando ahora mismo, dilo Fernando, ¿cómo se pueden reunir en junio para decir que ya se otorga el rescate a Europa, cambiando Globalia por Europa, que no te contaba con los avales suficientes cuando el rescate es en septiembre? Pero ¿esto cómo se come? Quería dar el apunte porque es el inicio absolutamente de toda la corrupción que tenemos en este momento. Y de mucho más. Este viaje de Delcygate, como digo, va a reactivar y además se sabe que en este viaje venía Gómez Ochoa, este empresario venezolano. Exacto. Que hacía también de Aldama. Este empresario, don Jesús, está implicado también en la corrupción del petróleo venezolano, y es también el presidente de un club de fútbol que vendió jugadores a Aldama, o sea que hasta ese punto se cierra el círculo, que estaban implicados en este tipo, que nadie dice que ahí hubiera nada raro en este trasvase de jugadores. Quiero decir que se conocían los empresarios, se conocían Aldama con Gómez Ochoa, así que evidentemente es una trama, pero vamos, como para una serie, ¿no? Y antes quería, que me olvidaba... Permítame un segundo, pero voy a leer una noticia que es muy importante. Dice, caso Koldo. Atención, dice, un alto cargo de transporte admite que no hay actas de entrega de todas las mascarillas. Sí, sí. O sea, señores y señoras, ¿cómo es posible que llegaran las mascarillas y no tuvieran las actas de entrega?
¿Hasta qué punto se llega a esta corrupción? O sea, sé que no se entregaron las mascarillas o se las estaban repartiendo de un lado a otro para que parecía que llegaran. Pero los 8 millones no están. Exacto. Es que ahí se han pagado. Este es el tema. Que, a ver, ahí hay que seguir tirando el hilo, investigando quiénes son los funcionarios que han recibido o que presuntamente tendrían que haber recibido ese material, y seguramente lo encontraremos en este 60% de material que falta todavía por analizar, ¿no? No, y aquí estamos implicando otra estructura del Estado que nos estamos olvidando porque estamos pasando de soslayo. Es que no tenemos tiempo para hablar de tantas cosas. Armengol, que en ese momento era presidenta de Baleares, que también está metida dentro de la trama de Koldo y que también es la custodia de esas falsas mascarillas que tampoco llegaron, porque no iba a utilizar el epíteto que utiliza el señor Koldo porque me parece insultante, pero quiero repetir que también Armengol se encuentra metida dentro de, como incluso podríamos ver, diversos gobiernos autonómicos, porque no nos olvidemos que esta trama iba funcionando a través de los gobiernos, hasta el de Canarias, claro. Repito, hasta el de Canarias. Sí. Es un pulpo con múltiples tentáculos donde la cabeza está Mr. Uno, el señor Koldo, el señor Ábalos y el señor Aldama. Pues amigos, vamos a continuar porque es que, vean ustedes, ya lo dijo aquí María Montero el otro día, lo dio en exclusiva, pero vamos a continuar diciéndolo. Atención, Marlaska premió con ascensos a todos los mandos policiales involucrados en el Desi Gate, que es la exclusiva que dio el otro día María Montero, porque lógicamente aquí en el Mundo al Rojo se dan las exclusivas una semana antes que luego publicar otros medios, pero es importante, ¿no? Es importante que todos los que estuvieron metidos en el caso de Desi Gate, todos los policías recompensados por Marlaska. O sea, si presuntamente todos los policías que estaban allí estaban cometiendo por lo menos un delito de prevaricación por no detener a una delincuente internacional, lógicamente el señor Marlaska, por seguimiento, estaría cometiendo otro delito, como mínimo, ¿no? Exacto. Bueno, brillante la investigación de María Montero en esa cuestión, siguiendo los hilos de esas personas, y yo tengo que decir que incluso lo de la trama Koldo, también absolutamente todos han sido ascendidos o promovidos. Le voy a dejar aquí dos nombres. Isabel Pardo de Vera, la hermana de Ana Pardo de Vera. Isabel Pardo de Vera pasó de presidenta de ADIF a secretaria de Estado y demás. Luego es cierto que cuando vio que esto se destapaba, renunció, se fue y no quiso saber de nada, pero vamos, ha tenido que declarar y se ha pedido la imputación de la expresidenta de ADIF, la ha pedido hasta oír la semana pasada. Otro nombre propio, Pedro Saura, el actual presidente de Correos, estaba de secretario del tema de transportes, y yo he revelado también algunas informaciones con respecto a que no ha habido realmente un comité de expertos, sino ha habido un cruce de email en los cuales María José Rayo, que es la actual presidenta de la EMET, la Asociación Española de Meteorología, estaba también de secretaria general del Gabinete de Transporte. O sea, todas estas personas se han promovido muchísimo, y María José Rayo es la que se inventó, ni más ni menos, se inventó las medidas de restricciones que todos los españoles hemos tenido que cumplir dentro de los trenes. O sea que todas estas personas han sido promovidas de manera vergonzosa. Pues amigos, vamos a seguir y ahora nos vamos directamente al caso Begoña Gómez. La verdad que es que no nos da tiempo a contar toda la corrupción que hay en este país, porque esto es un Himalaya de corrupción, junto a una Himalaya de mentiras del señor Sánchez & Company. Atención, que Begoña Gómez desarrolló un certificado profesional de transformación social competitiva para facturar a empresas. Ahí tenemos la noticia. Señor Dalmau, o sea, sé que este certificado digital era necesario para recibir determinadas subvenciones. ¿Hasta qué punto llega la corrupción? O sea, un máster que está basado sobre la base de la prevaricación, presunta prevaricación, pero que luego daba certificados sin tener capacidad para obtener determinadas subvenciones. Esto es el colmo de los colmos.
Bueno, esto es evidente, ¿no? Lo que estamos viendo. Antes estaba diciendo cuál era. Los que por un lado eran los delitos que había cometido, el cohecho, la falsedad documental, la prevaricación, tráfico de influencias, pero es que referente a este tema, también veíamos con la apropiación indebida que tenía de este software, además, y además aquí se ve, es la explicación plausible de la utilización del software y la utilización de la cátedra, de las dos cosas, del software y de la cátedra, por la cual estaba también investigada la señora Begoña Gómez, señora, repito, señora para nuestros oyentes, por apropiación indebida. No, señorita, señora. Señora, del 453 de nuestro Código Penal y de la malversación, posiblemente de la malversación de caudales públicos por el 435 de nuestro Código Penal. Pero es que, repito, a esto se une el cohecho, se une el tráfico de influencias, se une la falsedad documental y se une la prevaricación. Pero es que vemos cómo consecutivamente en esta trama está apareciendo, por un lado, el hecho de la cátedra de Begoña de la apropiación del software y ahora el modo de la utilización de ambas cosas, repito, como explicación primera y última. Primero, creación ilegal de la cátedra. Segundo, apropiación indebida del software con la posible malversación. Y ahora, el hecho de facturar dinero para su propio beneficio. Esa es la explicación de todo lo que nos estamos encontrando en esta pieza separada, que no es otra cosa nada más que la esposa de Mr. Uno. Sí, señor Sánchez, Mr. Uno. Podemos hablar claramente ya del matrimonio Sanchescu. Yo lo digo Sanchescu directamente porque son así. Y a todo esto que usted muy acertadamente apuntaba a don Fernando, tengo que decir que además la Complutense contestó al juez Peinado. Exacto. Y dicho que ha ganado 30.000 euros. 30.000. Begoña Gómez, no en concepto de codirectora, sino como hacen los políticos, en concepto de tutoriales, de tutorización, coordinación, todo eso ha cobrado 30.000 euros. O sea que... Es que no sabe usted que enseñaba a leer la cartilla a los alumnos, porque su capacidad no servía para nada más. Tal cual, tal cual. Bueno, evidentemente una persona que no pudiera ser alumna de su propia cátedra, pues ¿qué podemos esperar? ¿No? Pues amigos, nos tenemos que ir a publicidad, pero no me quiero ir sin leer esta noticia, que es lamentable. Polémica en Melilla por los festivos de 2025. Atención, el Ramadán sustituirá a la Hispanidad y San José. ¿Quién es el tipo basuriento que gobierna Melilla? ¿Quién es el miserable que gobierna Melilla para sustituir el Día de la Hispanidad, el día más grande de la historia universal, por el Ramadán? ¿De qué estercolero si ha caído el que ha aprobado esto, amigos? Porque es que esto es el colmo. O sea, el Ramadán, ¿qué es el Ramadán? Nos están diciendo que tenemos que ser laicos y ahora nos meten el Ramadán como fiesta. Esto es el colmo. Y sobre todo, sustituyendo la fiesta nacional, que es el Día de la Hispanidad, el Día de la Hispanidad por el Ramadán. Es que este tema es abyecto, porque Ceuta y Melilla son españolas desde el siglo XV y XVI. Marruecos no existía. Repito, Marruecos no existían. Ceuta y Melilla son españolas desde el siglo XV y XVI. Y evidentemente, aun desplegando la Legión, aun desplegando nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y aun desplegando absolutamente cuáles son los organismos, patrulleras, etcétera, se nos intenta colar absolutamente la ruptura social de que Ceuta y Melilla dejen de formar parte de España, a través de cosas abyectas como esta. San José, evidentemente, 19 en su festividad del día 19, y el Día de la Hispanidad, como no puede ser, el 12 de octubre, son fiestas españolas. Son fiestas españolas porque Ceuta y Melilla son españolas. Antes de que existiera Marruecos, antes de que hubiera ni siquiera un moro en Ceuta y Melilla, y porque nosotros reclamamos desde aquí Ceuta y Melilla siempre junto con las Canarias y junto absolutamente con otros territorios menores, esta españolidad intrínseca de esta fiesta del 12 de octubre y del día 19 de San José. Bueno, a toda esa lista de territorios tengo que agregar yo también a Gibraltar, que Gibraltar también es español. Sí, señores, es lo único que quería agregar nada más. Pues amigos, vamos a darles un consejo. ¿Quieren adelgazar 2 kilos en 48 horas? ¿Han tenido ustedes problemas con el peso? ¿Le gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas
necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, porque viene Santiago Botero Jaramillo, candidato a la presidencia de Colombia. Va a estar aquí en unos instantes para hablarnos de la corrupción de Petro, de cómo Petro está pegado como la mugre y la uña al narco y cómo está destrozando un país como Colombia. Lo mismo que Sánchez, pero más acelerado. Todo esto después de publicidad. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. En el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y es que ha llegado aquí al mundo al rojo nuestro querido Santiago Botero Jaramillo, candidato a la presidencia de Colombia. Buenas noches, don Santiago, ¿cómo está usted? Jesús, muy bien, todos contentos y para adelante, hermano. Vamos por esa presidencia de Colombia. Pues amigos, nuestro querido candidato se ha presentado sobre todo por millones de firmas, ¿no? Sí, que han hecho que usted pueda presentarse a esta candidatura. Vamos a presentarnos por muchas firmas, aproximadamente esperamos sacar unas 5 millones de firmas y vamos por un partido independiente, a un partido no político. ¿Ya tiene nombre ese partido? Colombia Pa'lante Unida. Colombia Pa'lante Unida. En Colombia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Colombia desde que ha llegado Petro? Cuéntenos un poco de cómo se ha deteriorado la situación institucional, la situación económica, social y política. Yo creo que el mayor problema que tiene hoy Colombia es que ha perdido la esperanza de los colombianos. La inseguridad en Colombia ha aumentado muchísimo. Se creó un proyecto que se llamaba Paz Total, pero es Paz Total para la inmunidad, para la corrupción, para las personas que son, que literalmente delinquen, que matan, que roban. Para ellos hay paz total, pero para el resto de los colombianos yo siento que la gente hoy en día no tiene paz, es todo lo contrario. Entonces la idea es volver a conseguir esa paz, es parte de mi movimiento. Usted en su programa está hablando de la seguridad es lo primero. Sí, señor. ¿Se asemeja un poco a lo que ha hecho Bukele en El Salvador? Parecido. Hoy tuve una entrevista que me preguntaban que si yo era una mezcla de Bukele y Milei, y yo le decía que no, yo soy una mezcla de Bukele, Milei y Trump, porque ninguno de ellos es empresario y Trump es empresario, yo soy empresario, yo no soy político, yo soy empresario. Entonces yo soy una mezcla de todos. ¿Y por qué
¿Y por qué yo no soy Trump? Porque Trump no tiene la inseguridad que tenía El Salvador y tampoco la tiene Argentina. Y yo quiero reducir el Estado, como lo hace Milei. Yo quiero controlar la seguridad, como lo hace Bukele, pero yo quiero reactivar la economía como la hace Trump. Y como un empresario como usted toma la decisión, usted que tiene la vida resuelta, para varias vidas, nunca mejor dicho, dice, me voy a presentar en política y sobre todo en política en Colombia, un país que ha sido azotado por la violencia durante muchos años, y enfrentarse nada más y nada menos contra un narcoterrorista como es Petro. Yo soy una persona muy creyente en Dios y siento que Dios me hizo un llamado para dejar todo lo que yo estaba desarrollando. Yo construí la fintech más grande de Colombia, la vendí hace 3 años. Yo soy un emprendedor que he construido más de 20 o 30 empresas en los cuales he sido exitoso y mi carrera política o mi carrera financiera iba para construir el banco más importante del mundo. Iba con una visión de llegar a la bolsa de Nueva York, esa era la visión que yo tenía. Pero tuve un llamado después de haber ido a un viaje a Fátima, donde Dios me pedía de alguna manera que creara un movimiento donde la gente no votara por un presidente, sino que votara por un equipo, porque teníamos que vencer el mal. Esto no es la izquierda contra la derecha, sino que es el bien contra el mal, y tomé la decisión literalmente de lanzarme a esto, porque los que nos lanzamos en política nos ganamos enemigos que nunca teníamos. Ponemos en riesgo nuestra seguridad, nuestra familia, nuestra riqueza, porque también nos cuesta dinero esto, y solamente lo podemos hacer por amor, por obediencia. A mí uno de los aportes a mi campaña va a ser donar una obra de Botero. Yo soy coleccionista de arte y me preguntaban las personas que... ¿Tiene usted que ver con el artista? No, pero soy coleccionista, tengo arte de Botero, y me preguntaban las personas y me decían que cuando uno tenía una obra de arte muy valiosa, que eso era parte de la familia, que por qué se desprendía uno de una obra de arte. Yo le decía, la única forma de desprenderse de algo así es por amor. ¿Y por amor a quién? A tu país. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo esto por amor a mi país. ¿Qué es lo que peor ha hecho Petro en Colombia? Díganos, empecemos por 3 cosas que Petro haya hecho que Colombia vaya cada vez peor. Yo creo que el tema de seguridad es muy importante. Hoy en día no hay seguridad en Colombia, la moral de las fuerzas militares está por el piso, no hay decisión para atacar la injusticia. El otro gran problema que tiene el presidente es que no ejecutan, entonces tiene una cantidad de plata y la economía... No ejecutan los presupuestos. No ejecutan los presupuestos, entonces la economía está muy paralizada, y yo siento que el tercer problema grande es que tiene nerviosa a los inversionistas extranjeros. Entonces tampoco es que está queriendo llegar dinero a nuestro país, y eso hace que nuestro país se esté enfriando la economía. Eso yo creo que son los 3 puntos más importantes. Y como en Colombia, después de una guerra que yo creo heroica del pueblo colombiano, diversas guerras civiles, luego la guerra contra el narco, ¿cómo Colombia es capaz de votar a un tipo tan peligroso como Petro? Yo siento que es por la ignorancia y de alguna manera porque supieron vender una idea diferente de lo que no hacía la derecha, por decirle así. Yo le voy a explicar 2 cosas que son muy importantes. El mercado, o sea, la gente de derecha es egoísta, porque son egoístas. Pero cuando se vuelven muy ricos, se vuelven generosos. Por eso crean fundaciones. Pero la gente de izquierda es envidiosa. Y como nunca tienen plata, nunca dejan de ser envidiosos. Entonces, el problema de todo esto es que hay muchas personas que se quedan en ese círculo metido y hacen que prefieran votar por alguien de izquierda porque quieran ver al otro más mal. Pero no se están dando cuenta de que se están ahogando más ellos que los demás. Y ahí es donde nace ese problema. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cómo generarle riqueza a todas las personas? O sea, yo soy un empresario, yo genero riqueza. Entonces, mi objetivo es enseñarle a las personas a generar riqueza para que la gente viva en abundancia. Y no solamente unos pocos, sino la mayoría de los colombianos.
¿Cuáles son los niveles ahora mismo de pobreza de Colombia? Desde que ha llegado Petro, ¿esos niveles han aumentado? Han aumentado drásticamente. Colombia habla de una inflación cercana al 10%, pero yo quiero decirle que eso es mentiras. O sea, hay indicadores que no reflejan la realidad de la vida y no la reflejan porque la gasolina puede haber subido un 20 o un 30%, la energía puede haber subido más de un 50 o un 100%, los alimentos pueden haber subido. Entonces, cuando hablamos de una inflación de un 10%, yo me pregunto, ¿y cuál es el indicador que está midiendo esa inflación? O sea, eso es mentiras. O sea, los precios han subido de forma desproporcionada. Desproporcionada. O sea, no tenemos una hiperinflación como la tienen otros países, pero yo siento que la gente en Colombia sí está muy apretada con el nivel de ingresos que tiene. Hemos escuchado a Petro decir que él no va a castigar a los delincuentes, que le va a dar una paguita antes de castigarlos, pero también hemos visto a Petro muy sumiso con el narco y con la guerrilla. ¿En qué situación está ahora Colombia? La guerra del gobierno de Colombia contra el narco y contra la guerrilla. No hay guerra. Literalmente es una permisibilidad a todo lo que ellos piden. Y desgraciadamente la ley dice que eso no es permitido, pero por el otro lado el presidente lo permite. Entonces hay ahí como algo una convivencia. Que no es algo que es coherente, y ambivalencia, y hace que literalmente el país esté en un caos. Eso es lo que yo siento. Yo me lanzo a esto porque quiero generarle esperanza al pueblo colombiano. Es literalmente mi función de ser en la vida. Le voy a hacer una última pregunta antes de darle la palabra a los compañeros. Colombia ahora mismo forma parte del cártel de Puebla. El cártel de Puebla es el crimen transnacional. ¿Son conscientes la gente en Colombia de que el crimen transnacional y con su apéndice que es Petro está tomando el control del país? Yo no creo. Yo creo que Colombia no se ha dado cuenta de el riesgo en que nosotros nos encontramos y desgraciadamente todo esto viene acompañado de un terrorismo. Y hoy en día más peligroso que el narcotráfico, yo siento que es el terrorismo mundialmente que existe, como es todo el tema de Rusia, Ucrania, todo lo que está pasando en Israel y todo lo que quiere hacer Irán, todas esas cosas que quieren, China. Yo creo que hoy tenemos en América y en el mundo entero literalmente un peligro inminente. Señor Araujo. Bueno, yo quería indicarle que yo tengo la fortuna de conocer Colombia por motivos laborales, he viajado varias veces en diferentes épocas y ciertamente el último viaje hace unos años ya estaba gratamente sorprendido, ¿no? Por Medellín, por ejemplo, que había ido a una época de mucha violencia y luego encontré un Medellín absolutamente una explosión de cultura y de riqueza y luego ha vuelto a caer, ¿no? Y la pregunta que quería hacer es si realmente usted tiene un plan con respecto al tema del narcotráfico, que yo creo que es el problema endémico, porque he visto, por ejemplo, el cártel de Medellín, que se logró disolver, el cártel de Cali, o por lo menos minimizar su poder. Ha salido ahora el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, todos estos cárteles tan importantes ahora en Colombia que están exportando toneladas de cocaína al año. ¿Cómo piensa atajar sobre todo esta cuestión? Pero yo les voy a aclarar algo. Yo creo que el mayor problema que tiene Colombia, más que el narcotráfico, es la extorsión. Y la extorsión es una delincuencia que ataca a toda la población y sobre todo a la gente más pobre, trabajadora, donde les cobran todos los días una coima porque la extorsión de las mafias, ¿no? que los dejen trabajar. O sea, mira lo interesante de esto. En el tema de las mafias y el tema del narcotráfico, yo siento de alguna manera que el mundo entero tiene una doble moral. Hablamos de muchos políticos, dicen no legalizar las drogas y todos estamos
pegados a un tema, digamos, internacional, marcado por Estados Unidos. Decimos no legalizar las drogas, pero por el otro lado, todos esos políticos, o no digamos todos, pero muchos de ellos han probado drogas. Entonces, si han probado drogas, ¿por qué dicen no legalizar las drogas? Yo nunca en mi vida ni marihuana he probado, o sea, soy una persona sana en la vida. Pero sí soy consciente de que en el mundo entero el tema del narcotráfico es marcado internacionalmente. Hace 5 años la marihuana era prohibida, hoy es permitida. No sabemos si en 2 o 3 años la cocaína es permitida o no, porque a nosotros nos marca, la pauta nos la marca Estados Unidos. Ellos son los que definen qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que hoy el mayor problema del mundo anteriormente era el narcotráfico, y yo siento que hoy es todo el terrorismo que hay en el mundo, que lo que quieren es destruir. Yo, 2 cosas fundamentales. Yo, Petro, evidentemente le veo perseguido por el narcotráfico, como muy bien estamos hablando, por la financiación ilegal a través del narcotráfico, además por ser un exterrorista del M-19 que participó además en el asalto del Palacio Nacional, donde además el Palacio de Justicia Nacional, donde además hubo muertos. Pero yo quería hacerle 3 preguntas muy rápidas. Sí. Primera, ¿usted apoyaría estas macrocárceles que, por ejemplo, Bukele tan buen resultado está dando? Segundo, en economía, ¿prohibiría en este momento toda actividad del narcotráfico directamente referente a los partidos políticos y a todo el arco económico que hay en Colombia? Y la tercera pregunta, que es para mí muy importante, ¿usted socialmente promovería la ilegalización de los partidos políticos de carácter comunista y de carácter del narcotráfico? Vamos a responder cada una de las preguntas. La primera, el tema de las cárceles de Bukele, sí las promovería y iría un poco más allá, porque construir una cárcel se demora. Entonces trataría de hacer una alianza con el presidente Bukele para que me alquilara un pedazo de las cárceles, mientras que las cárceles se construyen en Colombia, sobre todo porque necesitamos que los bandidos le tengan miedo a ir a la cárcel. Hoy la cárcel en Colombia es el segundo hogar de los bandidos. Por ejemplo, en una cárcel tienen dormida, tienen comida, viven en su medio ambiente. Cuando una persona de esas sale a la calle, puede que no tenga ni hogar. No tiene ni hogar, ni tiene comida, ni tiene dormida, ni tiene nada. Tiene que volver a delinquir para volver otra vez a su hogar. Entonces, es por un lado. Por el otro lado, el tema de los partidos políticos que estén pegados al narcotráfico o a todas estas mafias, yo siento que eso vamos a tener que controlarlo. Pero yo siento que hoy en día lo más importante es saber que el tema de seguridad de Colombia se puede arreglar muy fácil. Para que usted sepa, en Colombia hay 500.000 soldados entre fuerzas militares y policía y hay 40.000 bandidos, o sea, casi que 10 a 1. ¿Qué falta? Inteligencia. Y amigos, hay que recordarles a todos ustedes que nuestro querido Santiago Otero fue portada de Forbes, sí. Y de hecho fue portada con un titular que, a ver si lo ponen los compañeros, con un titular que hablaba la máquina, ahí lo tenemos, la máquina de la rentabilidad. Sí, nada señor. más y nada menos, cuéntenos, señor, ya para finalizar la entrevista. Tranquilo. Es importante esto porque, miren algo que yo les digo siempre, yo quiero ayudar y generar abundancia a todas las personas. Si yo sé hacer dinero, yo sé hacer vender cosas y yo sé hacer que las cosas valgan dinero, yo necesito generarle valor a la marca Colombia. Y esa es una de las estrategias que yo quiero hacer. Colombia tiene lo más importante, Colombia tiene la gente y tiene una riqueza impresionante. Hoy le voy a decir algo y no les quiero quitar mucho tiempo, pero imagínense algo que me dijeron muy interesante. Hoy me preguntaron, en una entrevista me dijeron, Santiago, me han preguntado gente que nosotros debemos de pedirle perdón, que ustedes los españoles tienen que pedir perdón a nosotros, a los latinos, que porque ustedes nos invadieron a nosotros. Yo decía, pero ¿cómo que perdón? Si los papás nuestros fueron los que nos invadieron, o sea, usted nos tiene que pedir perdón a nosotros. Y le dije yo, ¿sabe qué es lo más gracioso? Que si ustedes no se hubieran traído el oro para acá, ¿sabe dónde estaría el oro nuestro? En la tierra. Nunca lo hubieran sacado. O sea, como hoy tenemos tanta riqueza y no la explotamos, eso es literalmente porque nosotros no sabemos aprovechar lo que Dios nos mandó a nosotros.
Pues amigos, ahí tenemos a nuestro querido Santiago Botero, pero voy a darles a todos ustedes una recomendación. Dicen que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mediano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Señor don Santiago Botero, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Gracias a Jesús y a todos ustedes, que mi Dios los bendiga. Señor Araujo, un placer. Señor buenas noches. Dalmau, un placer. Muchas gracias y muy buena suerte. Y amigos, sean buenos, recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias?